Pánico en Crimea, un poderoso ataque de drones ucranianos contra Sebastopol. En la red han aparecido imágenes del funcionamiento del nuevo misil ucraniano, al que tanto teme Putin. Hungría vuelve a quedarse sin petróleo. El oleoducto Druzhba está casi destruido. El 73% de los ucranianos cree en la victoria en esta guerra, y un aliado de Trump propuso que Rusia se una a la OTAN. Lukashenko amenaza a Ucrania con un bombardeo nuclear desde Bielorrusia. Y Putin, temiendo perder el poder, intensifica la represión en Rusia. Y al final, una impactante sensación. Una maestra organizó una orgía con alumnos de 11º grado. Hola, me llamo Karina Klishun. Ahora mismo, lo más importante. Pero antes, denle like a este video y suscríbanse a nuestro canal para que no nos perdamos en el vasto mundo de YouTube. Mientras todo el mundo intenta negociar con Putin en el frente, el dictador solo aumenta el derramamiento de sangre. Solo en las últimas 24 horas hubo al menos 157 enfrentamientos con el enemigo en el frente. La situación más intensa ahora mismo es en la dirección de Pokrovsk. Las Fuerzas Armadas de Ucrania repelieron allí 43 asaltos. Rusia no reduce la intensidad y sigue intentando capturar toda la región de Donetsk. Pero los nuestros resisten de tal manera que los rusos sufren pérdidas colosales, ya que en estas últimas 24 horas han perdido 790 militares entre muertos y heridos, 4 tanques, 3 vehículos blindados de combate, 46 sistemas de artillería, lanzacohetes múltiples y un sistema de defensa antiaérea. Sin embargo, afirma Kovalenko, jefe del Centro de Desinformación, en algunos lugares los rusos están retrocediendo. Las fuerzas de defensa están actuando con mucho éxito en varios sectores del frente. En algunos lugares, los rusos están retrocediendo. Pero el Donbass es un punto doloroso para ellos. Por eso se registró una irrupción de los ocupantes en el pueblo de Dobropolie. Las Fuerzas Armadas de Ucrania ya detuvieron la irrupción y capturaron a los rusos. Pero los testigos presenciales contaron a URDays Media cómo exactamente los rusos entraron en el pueblo. Las atrocidades de los rusos simplemente no tienen límites. Al entrar en las aldeas previamente ocupadas, los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania encontraron literalmente mares de sangre. Al entrar en la aldea, los rusos perpetraron una verdadera masacre entre la población civil. Sí, no entre los militares, sino entre los habitantes pacíficos. Mataron a todos los que se cruzaban en su camino. Las armas de fuego solo se usaron para inmovilizar a los que estaban ilesos. Las heridas posteriores se infligieron precisamente con armas blancas. Pero no solo los civiles fueron asesinados. En el lugar también se encontraron cadáveres desmembrados de animales domésticos y de granja, incluidos gatos, perros, vacas, cabras y así sucesivamente. Para que entiendan la diferencia entre los militares ucranianos y los rusos, les mostraré el siguiente video. Un militar ucraniano, durante la captura de un ruso en el frente, le dio un cigarrillo, mostrando así humanidad. Mientras tanto, las fuerzas y medios de la Armada de las Fuerzas Armadas de Ucrania destruyeron un punto de base ruso de drones Forpost en el aeródromo de Chersones, en la Sebastopol temporalmente ocupada. Fueron destruidos 5 drones que el enemigo utilizaba para monitorear la situación en la zona del Mar Negro. Eso equivale a hasta $27 millones. A Putin solo se le puede detener con la fuerza. No entiende de otra manera. Nuestros soldados luchan heroicamente a pesar de la superioridad numérica del enemigo. Escriban palabras de apoyo a los defensores ucranianos en los comentarios. Estoy seguro de que nos están viendo. Y Ucrania encuentra fuerzas para luchar contra el enemigo cada día. Recientemente, Ucrania presentó un nuevo misil de crucero llamado Flamingo. Y ya se sabe que actualmente se produce un misil por día. Según Fabian Hoffman, experto en tecnología de cohetes de la Universidad de Oslo, entre 3.000 y 5.000 de estos misiles Flamingo podrían destruir más del 25% de la producción económica de Rusia en 24 a 48 horas. Aquí se muestran imágenes de las refinerías de petróleo rusas siendo atacadas. Pero no solo Flamingo. La empresa ucraniana Firepoint ha establecido la producción en serie de un nuevo dron de largo alcance, el FP-1.
Se presentó públicamente solo en mayo de 2025. Cada día, las fábricas producen alrededor de 100 de estos drones, lo que equivale a unos 3.000 drones al mes. De este modo, Ucrania ha alcanzado a Rusia en la producción de drones de ataque. Los ucranianos saben golpear los puntos sensibles de Putin. En Rusia ya se nota la escasez de combustible debido a los ataques a las refinerías. Mientras tanto, en Hungría no lograron restablecer el suministro de petróleo a través del oleoducto ruso Druzhba tras el ataque. Así que el suministro se interrumpió de nuevo. Los drones ucranianos volvieron a dañar el oleoducto, concretamente la estación de bombeo. El suministro se ha interrumpido ya por tercera vez en un mes. Ahora los ministerios de Asuntos Exteriores de Hungría y Eslovaquia piden a la Comisión Europea que influya en Ucrania para que detenga los ataques al oleoducto. Según declaró el primer ministro de Hungría, Trump le dijo a Orbán que está muy enfadado por los ataques de Ucrania al Druzhba. No me gusta escuchar esto, estoy muy enfadado. Cuéntale esto a Eslovaquia, eres mi gran amigo, escribió el presidente de EU al primer ministro de Hungría. Incluso después del primer ataque de drones ucranianos, el primer ministro de Hungría empezó a quejarse a Trump. Y todo porque la amistad con una dictadura debe costarle muy caro a cada uno. Es hora de que Hungría lo piense bien. Sé que muchos de ustedes nos ven desde fuera de Ucrania. Escriban en los comentarios desde qué país nos están viendo y si muchos de sus compatriotas apoyan a Ucrania. Cada noche dedico tiempo a leer sus comentarios. A veces son realmente interesantes. Mientras tanto, la actitud de los propios ucranianos no puede dejar de alegrar. El Fondo de Iniciativas Democráticas realizó una encuesta entre los ucranianos y 3/4 partes de los ciudadanos de Ucrania, es decir, el 73%, creen en la victoria. Para la mayoría de los ucranianos, los signos de la victoria son el regreso de todos los prisioneros, deportados y personas secuestradas, la preservación de la soberanía estatal y el cese de los bombardeos masivos enemigos. Y para el 27% de las personas, la victoria es el regreso a las fronteras de Ucrania de 1991. Denle like a este video si también, como yo, creen en la victoria de Ucrania. Una de las exigencias de Rusia, aunque más bien ultimátums, es que Ucrania renuncie a unirse a la OTAN. Trump, de manera inconsciente o quizás consciente, apoya los deseos de la Federación Rusa porque no respalda la adhesión de Ucrania a la Alianza Atlántica. ¿A qué viene esto? Ucrania y la OTAN son uno de los temas principales de discusión en el mundo. Pero el aliado de Trump, Matt Gaetz, propone cambiar el enfoque hacia la Federación Rusa y dice que debería ser Rusia quien entre en la OTAN. Un plan maravilloso, insuperable y fiable como un reloj suizo. Gaetz llama a su idea genial una de las formas de lograr la paz. Tengo una idea. Ofrezcan a Rusia la membresía en la OTAN. Por supuesto, por semejante lentitud, Trump debería haber recibido de Putin todo lo que quisiera en cuanto al cese de las hostilidades, la cooperación económica y las disputas territoriales. No tengo palabras decentes para describir esto, pero ustedes no se contengan en los comentarios. Pero los propios rusos definitivamente no están listos para entrar en la OTAN. Un nuevo esquema de enriquecimiento en el ejército ruso. Disparan entre ellos de mutuo acuerdo. Luego reciben compensaciones millonarias y beneficios por heridas. Y todo esto se trata de los militares de la llamada Brigada de Asalto Aerotransportada número 83, considerada de élite. El precio del asunto, según los cálculos más modestos, es de 200 millones de rublos. Entonces, ¿qué estará pasando en las unidades que no son de élite? De esto hablaremos a continuación. Ganar dinero con autolesiones. El Comité de Investigación de Rusia destapó una estafa a gran escala en la 83ª Brigada Independiente de Asalto Aerotransportado de la Guardia. Resultó que los tan elogiados paracaidistas rusos se disparaban entre sí para recibir pagos, vacaciones adicionales e incluso premios estatales. La investigación ya ha identificado a 35 militares que participaron en este espectáculo militar, gracias al cual recibieron del presupuesto cerca de 200 millones de rublos. Uno de los asaltantes de la brigada fue quien delató el esquema.
El primero en ser investigado fue el jefe del Grupo de Operaciones Especiales de la 83ª Brigada, Konstantin Frolov, conocido con el apodo de El Verdugo. Para mí, desde la infancia, el deber y el honor no eran palabras vacías. Siempre quise ser militar. Me convertí en uno. Konstantin Frolov, hijo del exdirector adjunto de Roscosmos. Irónicamente, la propaganda rusa no escatimó en convertirlo en un héroe del llamado SVO. Los videos con el jefe del Grupo de Operaciones Especiales fueron difundidos tanto por canales pro-militares como por el principal portavoz del Kremlin, el Canal 1. Los enemigos lo conocen por el apodo de El Verdugo. Para los suyos es el comandante, el jefe, el hermano, el francotirador principal de uno de los grupos de una unidad de las tropas aerotransportadas. Acaba de regresar de Avdiivka, donde fue herido por 7ª vez. Una esquirla entró por debajo del chaleco antibalas y casi alcanzó el corazón. Rechazó la rehabilitación y las vacaciones y regresó al servicio. Dice que así se lo exige el honor de oficial. En realidad, resultó que las historias de Frolov, incluso el propio barón de Münchhausen, sintiera envidia. Todo lo que los periodistas contaron a los espectadores es mentira. En los materiales sobre la prórroga de la detención del teniente coronel Frolov, se indica que durante su servicio en la zona de la operación militar especial recibió 4 heridas. El propio implicado lleva insignias que indican 5 heridas leves y 2 graves. Sin embargo, gracias a los testimonios y peritajes, se estableció que las lesiones no se produjeron en combate. Más tarde, el propio militar contó que, a petición suya, sus compañeros le dispararon apuntando de manera que no afectaran órganos vitales. Todo esto se hizo con el fin de recibir pagos por un monto de 3 millones de rublos. Según cree ahora la investigación, las condecoraciones fueron entregadas ilegalmente a Konstantin Frolov. Es curioso, pero cuando los investigadores empezaron a tirar del hilo, resultó que las hazañas que Frolov compartía tan generosamente con los agradecidos propagandistas resultaron ser una simple mentira. Por ejemplo, la 4ª hija, adoptiva, supuestamente salvada por Frolov y de la que el corresponsal habla tan animadamente en el reportaje televisivo, en realidad no existe. Estábamos allí en una misión. Nos cayó un bombardeo y también una casa cercana fue alcanzada. Allí una niña resultó gravemente herida. La tomé en brazos y la llevé. Y entonces ella me dijo: «Tío Salvador, tienes sangre». Miré y estaba completamente cubierto de sangre. Y cuando la llevé y la entregué a los médicos, me desmayé de inmediato. Durante la investigación, Konstantin Frolov delató a otro cómplice, el coronel de la Guardia Artyom Gorodilov, comandante de la 83ª Brigada. Por cierto, fue ascendido después de comandar una de las unidades en Bucha al inicio de la invasión rusa. Lo principal es, así, la voluntad, el coraje, el carácter. El honor vale más que la vida. A Gorodilov también se le acusa de fraude a gran escala. Resultó que en su cargo también utilizó su ingenio. Rápidamente ideó cómo enriquecerse y ayudaba de buena gana a los que se autolesionaban a recibir pagos y recompensas. Artyom Gorodilov también delató a sus cómplices y admitió su culpa. Los implicados en el caso intentaron volver a la zona de la llamada Operación Militar Especial en lugar de ir a prisión, pero hasta ahora sin éxito. En un futuro próximo, el Tribunal Militar de la Guarnición de Lugansk se encargará de examinar el caso en esencia y dictar sentencia. Desde terminaré la guerra en 24 horas hasta arréglenselas ustedes mismos, resulta que el impulso de Trump no es tan grande. En medio de las dificultades para organizar una reunión entre Zelensky y Putin, el presidente de Estados Unidos, por así decirlo, se lava las manos respecto a las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia. Es decir, que lo organicen todo ellos mismos. Sobre esta decisión de Trump escribe el medio The Guardian. Bueno, que el entusiasmo de Trump se haya desvanecido nos sorprende, considerando que Rusia sigue rehusándose a negociar con Ucrania a nivel de líderes, lo cual debería ser la base para una solución pacífica. No en vano escribe que Putin no está preparado para reunirse con Zelensky y que nunca lo estará. Si esa reunión se lleva a cabo, como expresó Arina Lutsevich, directora del programa Rusia y Eurasia de Chatham House, Putin tendrá que aceptar el fracaso de reunirse con un presidente al que considera una burla de un país inexistente. Además, según ella, esto significaría un cambio serio de tono, que sería difícil de explicar al pueblo ruso. Putin ha lavado tanto el cerebro de los rusos en la televisión estatal, diciendo que Zelensky es un nazi, que Ucrania es un estado títere de Occidente, que Zelensky no es legítimo. ¿Por qué de repente está hablando con él? Al mismo tiempo, el propio Trump sigue hablando de esas supuestas 2 semanas para terminar la guerra.
Otra vez. En 2 semanas, la situación con la resolución de la guerra en Ucrania debería aclararse y posiblemente, después de eso, tendremos que cambiar de táctica. ¿Habrá un cambio de táctica por parte de Trump? Ya veremos. No basta con el avellano, también hay que equipar nuestros misiles con ojivas nucleares. Bielorrusia, siguiendo el ejemplo de Rusia, ha empezado a jugar con armas nucleares. Hemos iniciado una buena tradición juntos. Por supuesto, no se trata de una modernización al nivel de Rusia, pero Lukashenko quiere equipar sus sistemas de misiles polonés con ojivas nucleares. Hoy en día es un sistema moderno. El alcance de los misiles era de 200 kilómetros. Ahora son misiles con un alcance de 300 kilómetros. Es un arma de alta precisión. Por supuesto, cualquier arma requiere ajustes y modificaciones. Ya se están planteando cuestiones sobre el equipamiento de estos misiles con ojivas nucleares. El despliegue de ojivas nucleares en el polonés daría a los militares bielorrusos el control sobre estos misiles nucleares, lo que ya constituye una violación de los acuerdos internacionales. ¿Por qué es esto importante? Lukashenko ya ha amenazado a Ucrania con estos polonés, colocándolos cerca de nuestra frontera. Ahora ya se puede hablar de amenazas nucleares, y por supuesto no sin la participación del Kremlin. Tras la promesa del avellano, Putin podría transferir también ojivas nucleares a Bielorrusia para estos complejos móviles, con el fin de intimidar a Ucrania, Polonia y los países bálticos. En resumen, parece que habrá otro abuelo con un botón nuclear. Aunque es evidente que cada movimiento con armas nucleares en Bielorrusia será controlado por el Kremlin. Lo interesante es que ayer Lukashenko declaró que le propusieron a Putin atacar con el avellano la oficina del presidente de Ucrania. Pero Putin, por bondad de alma, se negó diciendo, de ninguna manera. ¡Qué generosidad! La blanqueada del dictador continúa. 400 rusos fueron llevados a juicio por criticar y burlarse del dictador del Kremlin. Y eso en 6 años y medio. En toda la Rusia de 140 millones de habitantes, solo se encontraron 400 valientes. Les contaremos sobre estas personas y por qué el sistema represivo construido por Putin se ensañó con ellas. Represalias y castigos por la falta de respeto al dictador ruso. Según cálculos de medios opositores rusos, en los últimos años en Rusia han castigado a cientos de ciudadanos por ofender a Putin. Ofensa a la moral pública del presidente. ¿Cómo se castiga a los rusos por la falta de respeto a Putin? En los últimos 6 años y medio, casi 400 personas han sido llevadas a juicio por criticar al presidente y burlarse de él. Para perseguir a los rusos por insultar al iluminado, las fuerzas de seguridad utilizan un artículo administrativo sobre altercados menores. Pueden multar o arrestar por cualquier nimiedad, palabras como putler, criminal o un retrato del habitante del búnker con una cinta de luto son motivos suficientes para imponer multas considerables, que van desde 30 hasta 100.000 rublos, o incluso arrestar por 14 días. Este es un régimen totalitario. Esto en esencia es una repetición del culto a la personalidad, el culto a la personalidad de Stalin, en quien Putin se inspira. Y saben toda la arquitectura, toda la vertical del poder que construyó Putin, y por eso precisamente el régimen se llama putinista, está interesada en engrandecerlo a él, a Putin. Desde el inicio de la guerra a gran escala, el número de casos por insultar a Putin ha aumentado varias veces. Según los cálculos de Verstka, en total, los rusos han pagado al menos 11.556.000 rublos. Cientos de agentes de seguridad y funcionarios estatales trabajan para proteger la imagen del pequeño zar del búnker. La cuestión es que él ni siquiera lee las redes sociales, así que en realidad ni siquiera verá esto, a menos que se lo impriman y se lo traigan en una carpeta. La cuestión es otra, que los propios agentes de seguridad, el aparato estatal y el ejército, todas estas instituciones están interesadas en que esto no ocurra, en que no haya en la sociedad insultos o, digamos, menosprecio del papel de Putin. Al mismo tiempo, cualquier cosa puede considerarse un insulto. Los agentes de seguridad castigan no solo por la evaluación de las cualidades personales de Putin, sino también por la crítica a la política del dictador o por compararlo con criminales de guerra. Por ejemplo, el popular artista ruso, líder de la banda de rock DDT, Yuri Shevchuk, fue multado con 50.000 rublos bajo un artículo administrativo por desacreditar al ejército ruso. La patria, amigos, no es el trasero del presidente, que hay que estar manoseando y besando todo el tiempo. La patria es esa abuela pobre en la estación, vendiendo papas. Eso es la patria.
Igualmente importante es que los agentes de seguridad rusos cuentan con la ayuda de ciudadanos rusos delatores y putinistas. Así, en una de las escuelas rusas por la inscripción "Putin es un ladrón" en la pizarra, la maestra amenazó a los alumnos con fusilarlos. Nuestro presidente, a quien ayer el 10º A le infligió una ofensa gravísima, por la cual en tiempos soviéticos habrían sido fusilados. He hablado con los profesores, con todos, sobre su clase y exijo una reunión con sus padres. 400 demandas por insultar a Putin no reflejan la realidad. Al fin y al cabo, el sistema solo impone multas por comportamientos y declaraciones relativamente inofensivos. Para aquellos que verdaderamente hieren el orgullo del psicópata del Kremlin, les espera la pena de muerte sin juicio ni investigación. Litvinenko, Politkovskaya, Nemtsov, Navalny. ¿Vladimir Putin habría votado por Yanukovych? Él es un maldito Vladimir Putin, para que lo entiendan. La educación extracurricular ha alcanzado un nuevo nivel. En Israel, una maestra organizó una orgía con sus alumnos. Durmieron juntos, sexo. Los medios locales informan que una profesora de inglés de 43 años llamada Esther invitó a 3 alumnos de 11º grado a su casa a tomar té. No sabemos si hubo té, pero tuvo relaciones sexuales con 2 de los adolescentes, mientras que el tercero miraba. Esta profesora del año mantuvo relaciones picantes con los alumnos desde septiembre de 2024 hasta enero. La profesora declaró en el tribunal que tuvo relaciones sexuales con los alumnos porque su esposo estaba en servicio militar y ella se sentía sola y en una situación de crisis. Uno de los alumnos implicados contó que el incidente era bien conocido en la escuela y que todos hablaban de ello. Ella coqueteaba con nosotros, fumábamos con ella durante el recreo, sentíamos que era nuestra amiga. No conozco a ningún alumno de nuestra edad que se hubiera negado a tener sexo con una profesora que se veía así y que además fue la que inició la relación, dijo el joven. Cuando la policía se enteró de todo, la profesora lo confesó todo. Fue despedida de su trabajo y se le prohibió permanentemente trabajar en el sistema educativo y realizar cualquier actividad con niños, niñas y adolescentes durante 8 años. Pero ella salió ilesa en términos de castigo, porque activistas israelíes de derechos humanos pidieron que el caso fuera reclasificado como violación. ¿Qué opinas de este proceso educativo? Comentario. Por favor, dale me gusta a este video para apoyar lo que hacemos. Y no olvides suscribirte a nuestro canal Ucrania Hoy para no perderte los próximos números. ¿Nos vemos?